Estamos ahora listos para seguir con la última lección en este estudio, la victoria cuando se siente deprimido por las pruebas. La depresión emocional y espiritual es un problema demasiado común. Muchas personas he visitado y muchas personas han llegado a mi oficina para consultas que tienen problemas emocionales que les ha llevado a la depresión emocional. Estas personas, debido a la depresión que sienten, no pueden activar como cristianos. Su actitud no es la de un siervo de Dios, uno que recibe cada día las bendiciones del Señor. Y no es raro que estos individuos deseen suicidarse. Algunos de ellos lo hacen. La depresión es un problema muy peligroso. Y es importante que nosotros reconozcamos en nuestra propia vida y en la vida de otras personas que estamos tratando de ayudar los síntomas y también las soluciones para este problema. La verdad es que por medio de las enseñanzas divinas que nosotros creemos y practicamos, podemos ser victoriosos sobre la depresión emocional que resulta de las pruebas. Es posible que usted mismo, aunque es cristiano y trata de ser uno que guía al pueblo de Dios con la enseñanza de la palabra, es posible que usted mismo haya sufrido la depresión emocional. No me refiero a un día nada más en el cual se siente mal, sino que me refiero a un periodo en su vida en lo cual usted manifestó síntomas de depresión verdadera y perdió la capacidad de activar debidamente, tanto en su trabajo material como también en lo espiritual. Personalmente, sufrí un periodo de depresión hace varios años, en lo cual realmente me vi incapacitado física, emocional y casi espiritualmente. Y es algo muy grave que todos necesitamos aprender a vencer y, si es posible, evitar. Si vamos a ser victoriosos cuando nos sentimos deprimidos por las dificultades de la vida, por las pruebas, debemos entender que esta victoria comienza. Su principio es reconocer los síntomas de la depresión. Estoy seguro que en mi caso personal, si no hubiera tenido un poco de conocimiento acerca de este problema, y no soy erudito en ello, se lo aclaro, de ninguna manera me considero erudito en este tema de la depresión, ni ningún otro aspecto psicológico. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy cristiano nada más, que estoy tratando de estudiar cada aspecto de la vida del ser humano y cómo responde la palabra de Dios a estas necesidades humanas. Así que no malentiendan, no soy erudito ni médico de ninguna clase. Pero sí había tenido experiencia de ver en otras personas y había tenido la oportunidad de leer un poco acerca de este problema. Y estoy seguro que en mi caso personal, si no habría tenido esta experiencia y este conocimiento, poco que sea, acerca de los síntomas de la depresión, estoy seguro que me habría hundido más y más en ella sin darme cuenta de lo que me estaba sucediendo. Y también estoy seguro que en algunas personas que Dios ha ayudado, que hemos visto esta posibilidad de que Dios les ayude a vencer la depresión, si no hubiera sido por el conocimiento de poder reconocer algunas de estas señas de la depresión y evitar que la persona siguiera hundiéndose en esta depresión, que las personas se habrían hundido tremendamente y tal vez habrían perdido la vida. Así que algunos de los síntomas que queremos enfocar son los siguientes. El individuo deprimido echa la culpa por sus problemas a otras personas. Ahora entendamos, hay personas que no están deprimidas que siempre hacen esto, echan la culpa por sus problemas a otras personas, pero esto es siempre el caso en la depresión emocional.
El individuo no puede ver en sí mismo ninguna culpa por lo que está sucediendo. En muchos casos de depresión esto es así. Y en otros casos no echan la culpa a las personas, pero echan la culpa por sus acciones, a sus circunstancias. Dicen que lo que hacen ellos, no es por su propia culpa, sino por las circunstancias en las cuales se encuentran. También en medio de la depresión, las personas en general ponen pretextos por sus propias acciones. No se hacen responsables por lo que están haciendo. No soy yo el que está actuando así. Es la circunstancia, es otra persona, es tal cosa que me está causando actuar de esta manera. También las personas deprimidas insisten que no pueden sentirse mejor hasta que ciertas personas o circunstancias cambien. Lo que quiero decir es esto: se sienten totalmente dependientes de las acciones de otras personas, del alivio basado en un cambio de circunstancias. O sea que los problemas que tengan tienen que desaparecer para que ellos se sientan mejor. Que las personas que les están molestando tienen que quitarse o cambiar su manera de actuar para que ellos se sientan mejor. Sienten a estas personas que no tienen ningún control, ningún dominio, ninguna capacidad de cambiar su sentimiento emocional, sino que dependen totalmente de otras personas y circunstancias fuera de sí mismo. El individuo deprimido cree que pocas personas sufren como él. Cree que él sufre como ningún otro, que tiene problemas que ningún otro ha conocido. Y por tanto, cree que es único su caso y que otros no comprenden su situación. Los deprimidos no aprecian las bendiciones que tienen. Ellos ven únicamente el problema, únicamente la prueba, únicamente la tribulación, y no pueden ver, no pueden apreciar ni sentir agradecimiento, gratitud por las bendiciones que reciben. Tal vez están recibiendo multitudes de bendiciones, pero ellos lo que están viendo únicamente son los problemas. El individuo deprimido siente que no hay esperanza, y esto es peligroso, porque cuando la persona ya no cree que haya esperanza, es cuando es peligro que piense en suicidarse, porque ve a la muerte como el único remedio, el único alivio de su situación. No puede hacer que las personas que le están causando tristeza cambien. No puede causar que las circunstancias que le están molestando, que le están deprimiendo, cambien. Y por tanto ve como única salida de este callejón la muerte misma. Y como no se está muriendo, o no se está muriendo rápidamente, se suicida. El individuo deprimido tiene pocos planes positivos para su vida. No está haciendo planes para el futuro, no está diciendo, bueno, mañana, pasado mañana, el otro año vamos a hacer esto o aquello, quiero lograr esto. No tiene planes positivos para su vida. Estos son síntomas de la depresión. Hay otros, se pierde el apetito, no hay energía para trabajar, hay mucha irritabilidad, la persona se manifiesta como triste todo el tiempo, no desea levantarse de la cama, al levantarse no desea salir a la calle, no desea estar con otras personas. Síntomas materiales, hay muchas, pero lo que hemos enfocado aquí creo que son lo que todos debemos tomar en cuenta. Como usted puede ver, la situación, la actitud de este individuo deprimido es muy egoísta. Es casi totalmente egoísta. Y por este motivo, la victoria sobre la depresión depende en segundo lugar de reconocer que la causa fundamental de nuestra depresión es que nos tenemos lástima. Así es. Esto es duro. Hace poco estuvo
conmigo hablando una señora joven que tiene problemas en el hogar, problemas con el esposo y problemas económicos, y ella se sentía deprimida. Ya se estaba por hundirse en la depresión, creo. Se había desanimado espiritualmente también. Su actividad en la iglesia no era la debida. Sentía que no tenía salida ella de esta situación. No deseaba divorciarse. No tenía derecho bíblicamente de divorciarse. El hombre no le es infiel. Aunque no es fiel en el sentido espiritual y emocional tampoco, y aún económico. Pero en cuanto a lo moral, parece que lo es. Ella no tenía salida. Y entonces comenzamos a platicar acerca de su problema, y ella estaba deseando que él cambiara, que su situación económica cambiara. Platicamos bastante al respecto. Ella me habló mucho de lo que sentía en su corazón. Y luego, después de escucharle todo esto y platicar un poquito, darle algunas ideas, le dije, ¿sabe cuál es su problema? Usted se tiene lástima. ¿Sí? Y ella sintió el choque de lo que le estaba diciendo. Y casi quiso enojarse. Y dijo, esto es muy duro. ¿Por qué me dices así? Y le expliqué lo que estaba sucediendo en su vida. Como ella estaba creyendo que la culpa de todos sus problemas la tenía su esposo, la tenía la situación económica en la cual se encontraba, y por tanto, ella no estaba viendo lo que ella misma podía hacer para cambiar esta situación. Y platicamos mucho acerca de esto de tenerse lástima y cómo es que causa la depresión. Cuando usted tiene causa de resentimiento, sea por lo que un individuo le está haciendo o no le está haciendo como usted desea, su esposo, su esposa, algún hijo, sus padres, alguna persona muy cercana a usted. Y cuando usted, en base a este resentimiento por lo que otro individuo hace, o sea, por la circunstancia en la cual se encuentra, alguna enfermedad, algún accidente que ha sufrido, porque no está mejorando su salud como desea que mejore, porque su empleo no es lo que usted desea, porque tal vez el jefe le está maltratando de alguna manera y a usted le están tratando injustamente, o porque la situación económica no es la que usted desea, o por X razón, usted está resentido y luego empieza a tenerse lástima en vez de hacer algo por cambiar esta situación. Guarda el rencor y se tiene lástima a sí mismo. El resultado será la depresión emocional. Esta es la causa fundamental de la depresión. La causa fundamental no es la muerte del hijo. La causa fundamental no es el cáncer que está atacando su cuerpo. La causa fundamental no es el cuerpo quebrantado por algún accidente que no se ve la posibilidad de que usted vuelva a caminar como antes caminaba. No es por la vejez y la incapacidad del cuerpo de funcionar. No es por lo que el esposo le ha hecho ni por lo que la esposa le ha hecho. No es por la actitud de los hijos. No es por la actitud de los padres. La causa fundamental de su depresión no son las circunstancias ni lo que otras personas le hacen. No son las pruebas la causa de la depresión, sino que es su propio resentimiento, rencor que guarda en su corazón y la lástima que se tiene a sí mismo. Y es importante, es esencial llegar cara a cara con esto y dejar de tenerse lástima si usted desea la victoria sobre la depresión. La alternativa de reconocer esto y de cambiarlo en su vida es hundirse más y más y llegar a ser un individuo totalmente inútil para sí mismo, para su familia, para Dios, y sentirse así. Y finalmente es probable que se suicide. Es probable. O al menos pasará una vida amarga.
terrible. Así que es necesario, y en esto tenemos que tener mucha cautela y tenemos que manifestar mucha compasión, hermanos. Mucha compasión. No debemos ser duros de corazón y decir a la persona, bueno, ¿y por qué se siente triste por este problema? Que todos tienen problemas. No, debemos manifestar mucha compasión. Pero junto con la compasión, debemos explicar claramente lo que está sucediendo en el corazón de esta persona que está cometiendo el pecado de tenerse lástima. Sí, esto es el primer paso después de reconocer el problema, después de reconocer lo que le está sucediendo y por qué le está sucediendo esta depresión, es reconocer que el tenerse lástima es pecado. Yo entiendo que esto es muy duro, entiendo que choca, pero yo sé que en mi propio caso personal, cuando estuve deprimido, la causa fundamental de ello no era mi enfermedad, no era porque ya no podía servir a Dios de la manera que yo deseaba, en el campo donde yo deseaba, porque cuando me vi obligado a regresar a los Estados Unidos del campo en Latinoamérica, realmente fue entonces cuando yo me vi deprimido. Pero cuando analicé la situación, cuando vi lo que me estaba sucediendo y empecé a analizar la situación, no era la enfermedad, no era donde me encontraba que causaba la depresión, sino que yo sencillamente por causa egoísta no estaba logrando lo que yo deseaba. No podía estar donde yo quería estar en ese momento. No podía estar haciendo lo que yo quería estar haciendo en ese momento. Yo había hecho planes y mis planes se habían frustrado. Yo tenía deseos, tenía en mi mente el deseo de trabajar y mi cuerpo no me respondía. Me sentía frustrado, amargado, resentido y en base a mi egoísmo me tenía lástima. Es pecado. Y hasta que lo reconociera, no podía mejorar. La Biblia dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto de tenerse lástima es sencillamente murmurar. Esto es, estamos murmurando contra Dios. Y desde el punto de vista humano es fácil justificarlo. Porque de veras tengo problemas, de veras estoy sufriendo pruebas. Y muchas personas le llegarán a una persona deprimida y le darán la razón por sentirse tan triste. Le darán la razón por la amargura que siente en su corazón. Le darán la razón por no querer levantarse de la cama y empezar a activar y actuar como debe un cristiano. Le darán la razón, pero solamente están ayudando al individuo a hundirse más en el problema. Porque desde el punto de vista humano es fácil justificar la murmuración, pero no debemos, porque la verdad es que no hay causa justa por murmurar contra Dios, por sentir que nosotros sabemos mejor que Él. Quiero que consideramos en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 10. La Biblia dice, ni murmuréis, como algunos de ellos, refiriéndose a los israelitas en el desierto, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a analizar este problema, este pecado de murmurar. Y creo que veremos que es sencillamente tenerse lástima. Y es pecado. Y es causa de la depresión. Vamos a estudiar por un rato en el Antiguo Testamento. Busquemos en Éxodo capítulo 5 y en el versículo 21, porque debe quedar muy claro en nuestra mente este pecado de murmurar y cómo se manifiesta y la reacción de Dios a ello.
En Éxodo capítulo 5, Moisés y Aarón han hablado en la presencia del faraón. Y en Éxodo capítulo 5, versículos 20 al 21, la Biblia dice: Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de faraón, les dijeron, estos son los capataces de los hijos de Israel, porque se vieron en aflicción. Y dicen, mire, Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Y así parecía. Aún Moisés, después de que le dijeran esto, se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Al contrario, lo que observamos es que los egipcios habían aumentado la responsabilidad, la labor, la aflicción en el pueblo de Israel, a raíz de que Moisés y Aarón habían hablado ante Faraón. Y así ellos comenzaron con este evento, una actitud de incredulidad, una actitud de sentirse lástima, una actitud de murmurar contra Dios que se repitió una y otra vez en esta aventura del Éxodo. En Éxodo capítulo 14 y el versículo 11. Después que Dios hubiera enviado ya 10 plagas contra el pueblo egipcio para convencer al faraón que librara a su pueblo, terminando con la muerte de los primogénitos de la tierra egipcia. Encontramos que el pueblo de Israel comenzaron su viaje para salir de Egipto, pero el faraón nuevamente endureció su corazón y volvió a perseguir al pueblo de Israel. Y los israelitas están buscando la salida y llegan al Mar Rojo. Y con el Mar Rojo enfrente y los soldados egipcios persiguiéndolos por atrás, no hallaban salida. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 14 y el versículo 11, aunque habían visto muchas maravillas y milagros de Dios ya, dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Tanto que deseaban salir, pero ahora que van saliendo, se ven en peligro nuevamente y deciden que era mejor morir en Egipto y no ahí en el desierto donde se encontraban. Más adelante, en el capítulo 15 y el versículo 24, aunque ya salieron ellos, ya vieron el milagro de Dios en abrir el paso en el Mar Rojo para que ellos pasaran, y luego mató a los egipcios que murieron ahogados en el Mar Rojo. Sin embargo, ya habían salido y empezaban a tener sed. Y así es que dice el texto en el versículo 24 de Éxodo 15. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Porque habían llegado a un lugar llamado Mara, donde no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Y así ellos comenzaron a murmurar. Cuando se encontraban con un problema, cuando se encontraban con un obstáculo, cuando había algún peligro, cuando había alguna incomodidad, comenzaban ellos a murmurar. Y realmente desde el punto de vista humano, podemos justificar lo que está sucediendo en el corazón, en las mentes de estas personas, porque realmente están sufriendo. Es natural que tengan sed. Es natural que al verse en las aflicciones en Egipto, tanta carga que les imponía el faraón, que ellos se quejaran. Es natural que tuvieran miedo al llegar al Mar Rojo y les venían persiguiendo los soldados egipcios y no había salida, aparentemente.
Pero esto es desde el punto de vista humano. Y esto no ayuda en nada porque el murmurar contra Dios es pecado. El tenerse lástima es peligroso porque nos destruye el ánimo, elimina nuestra fe, cierra el paso para que nosotros no logremos la victoria en las pruebas. En el capítulo 16, cuando ya habían encontrado agua, empezaron a murmurar nuevamente, aunque Dios proveyó todo lo que necesitaban. Pero toda la congregación, dice el capítulo 16 en el versículo 2. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Qué ridículo! Ellos deseaban volver a Egipto y estar bien saciados, llenos de comer y beber, y que Jehová les matara allí. Deseaban morir, pero no en esta condición en la cual se encontraban ahí, sin creer que Dios era capaz y bondadoso para proveerles lo que necesitaban, y enseguida Dios les dio el maná. Y les siguió dando el maná durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. En el capítulo 17, nuevamente deseaban agua de beber. Y el texto dice en los versículos 2 y 3 de Éxodo capítulo 17. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Estos israelitas ya sabían que el problema del agua no era un problema insuperable. Sabían que Dios ya les había dado agua anteriormente. No estaban muertos hasta el momento. ¿Y quién les había dado todo? ¿Quién había proveído todo cuanto necesitaban? Agua y comida. Jehová Dios. Y Moisés era mensajero de Dios, el encargado de este pueblo bajo el liderazgo de Dios. Sin embargo, ellos comenzaron a murmurar: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Ellos realmente lo que estaba pasando es que se estaban teniendo lástima. Se sentían lástima por sí mismo en esta situación en la cual se encontraban. Y esto causó que menguara su fe y que comenzaran a criticar a Dios mismo. Desde el punto de vista humano, nuevamente podemos decir, bueno, si es natural en esta situación que el hombre empiece a dudar un poco, pero esto es desde el punto de vista humano, no de la realidad. También en Éxodo capítulo 32 encontramos que fácilmente cambiaron sus convicciones religiosas, porque cuando Dios fue a recibir las tablas de piedra, el texto dice en el versículo 1 de Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Rápido empezaron ellos a ver problemas y solamente enfocaban los problemas, sin recordar las soluciones que Dios les había dado para cada uno de los problemas que habían encontrado. Más adelante en Éxodo capítulo 11
En los versículos 1 y 4, la Biblia dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Luego el versículo 4 declara: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nuevamente quejándose con Dios, murmurando contra el Señor. Y en el capítulo 14 de Números, cuando regresaron los 12 espías que habían enviado, y les hicieron ver no solamente el bien, sino también el mal que les podía esperar en la tierra prometida. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Números 14, versículos 1 al 3. Estos hombres, sí, que eran muy semejantes a nosotros muchas veces, cuando nos encontramos en pruebas, en medio de las dificultades, en las tribulaciones, cuando nosotros encontramos obstáculos, cuando hay problemas en la vida, empezamos a tenernos lástima y pensar en otra situación que sería mejor para nosotros, y empezamos a murmurar contra Dios. La depresión viene como resultado de los problemas, no, sino de la actitud del hombre cuando reacciona a las pruebas de la vida, cuando siente resentimiento, enojo y se tiene lástima. El resultado es la depresión. Y esta depresión podemos nosotros vencerla únicamente cuando reconocemos que es pecado lo que está aconteciendo en nuestro corazón. Nuestro modo de reaccionar a estas pruebas es indebido. Estamos pecando contra Dios y estamos hundiéndonos cada vez más y más en la depresión que nos destruirá completamente en esta vida, y si no tenemos cuidado, eternamente también. Y de nada nos sirve que alguien nos venga a decir: oh, tienes razón, hermanito, pobrecito. Yo comprendo por qué te estás quejando contra Dios y por qué te sientes tan mal. No. Debemos nosotros actuar de una manera cristiana tanto en nuestra mente y corazón como también en relación a otras personas. Y esto no significa el no tener compasión. Claro que tenemos compasión de aquellos que están sufriendo. Y queremos que nos tengan compasión de nosotros también cuando estamos en el sufrimiento. No estamos hablando de esto. Esto es manifestación de amor. Pero el darle la razón a una persona que está murmurando contra Dios, que se tiene lástima, no es ayudarle, no es amarle, sino que es terminar de destruir su espíritu cristiano. Hay que reconocer, primeramente, para vencer la depresión, hay que reconocer que la causa de esta depresión es el que usted se tiene lástima y que esto es pecado. Es pecado. Reconociéndolo, en segundo lugar, debe confesar este pecado. Debe ponerse de acuerdo con Dios. Esto es lo que significa confesar. Es ponernos de acuerdo. Él ya sabe que estamos pecando. A nosotros nos corresponde ponernos de acuerdo con Él. En 1 Juan, capítulo 1, y en el versículo 9, hablando a cristianos. Por supuesto, el que no es cristiano recibe el perdón de pecados por medio de la fe, el arrepentimiento y el bautismo.
en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero, hablando a cristianos, el apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 1 y el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, no solamente si confesamos que hemos pecado, sino que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es fácil decir, sí, Señor, yo he pecado, pero ¿en qué? ¿Cuál es ese pecado que estoy confesando? ¿Cuáles son estos pecados que estoy confesando? Aquí estamos tratando un problema específico, el problema de la depresión. Y estamos tratando un pecado específico, el pecado de tenerse lástima, de no sentir agradecimiento por las bendiciones de Dios, de no confiar en Dios para ayudarnos, de dudar de Dios, de murmurar contra Dios. Y este pecado, hemos de reconocer este pecado y hemos de decirle a Dios, Señor, he pecado contra ti en esto, que yo no he querido sujetarme a tu voluntad, sino que he querido lo que yo quiero. Yo he querido las cosas que surjan, que sucedan exactamente como yo quiero, no como tú quieres. Me siento lástima, porque no todo está saliendo como yo quiero que salga, porque tengo problemas, porque siento dolor, porque hay dolor en mi corazón o en mi cuerpo. Yo sé de lo que estoy hablando, hermanos, porque yo he cometido este pecado y hemos de confesarlo. Si vamos a vencer este problema de la depresión, reconocer que es pecado y confesarlo a Dios. Tercero, debe pedir a Dios que Él le dé la victoria sobre este pecado. Ahora, no estamos hablando ahora de que nos ayude a salir de la prueba. No estamos hablando de que nos proteja de la prueba, que nos libre de la dificultad. Estamos hablando de pedir a Dios que nos dé la victoria sobre el pecado. Esta victoria es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y el versículo 13. Yo sé que Dios me oye. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sabemos que es la voluntad de Dios que nosotros superemos a todo pecado. No sabemos si es voluntad de Dios o no eliminar de nuestra vida el dolor, la prueba, el obstáculo que nosotros vemos. Pero sí sabemos que es voluntad de Dios que nosotros dejemos de murmurar contra Él, que nosotros dejemos de tenernos lástima, que nosotros dejemos de ser paralizados espiritual, emocional y físicamente por medio de la depresión emocional que ha resultado de este pecado en nuestra vida. Sabemos que Dios nos quiere ayudar y Él nos dará si pedimos con fe, y esto es conforme a su voluntad. Él nos dará la victoria sobre este pecado, nos librará del pecado. Él dará con la tentación también la salida si la estamos buscando nosotros, y todo lo podremos hacer en Cristo que nos fortalece. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y el versículo 13 está hablando específicamente de esto, de las situaciones difíciles en las cuales él se había encontrado, y algunas situaciones tan maravillosas también. Pero cuando él tenía necesidad, Cristo le había fortalecido para encontrar contentamiento, felicidad y aceptar la voluntad de Dios aún en escasez. Y esto es lo que él está diciendo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir con fe en Dios, con contentamiento en mi corazón, en toda situación, en medio de toda prueba, en toda circunstancia. Lo puedo hacer
mediante el poder de Cristo que obra en mí. Nosotros podemos vencer este pecado. Algunos psicólogos, cuando empezamos a tener problemas psíquicos, problemas emocionales, mentales, empiezan a tratar de saber todo en relación a nuestro pasado, nuestra niñez y cómo era la relación con nuestros padres y nuestros hermanos y hermanas. Y esto es de veras que señala muchas veces causas de deficiencias emocionales, psicológicas en nuestro ser. Pero nosotros como cristianos debemos entender que nuestro pasado, nuestra niñez o juventud o relación familiar, cuando estábamos con nuestros padres, ya no es pretexto para nuestro presente. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ya pasó. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 17 lo dice tan claramente que no puede haber confusión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El cristiano ha comenzado de nuevo. Y lo que pasó, pasó. Y nosotros, por medio del poder de Cristo, en nuestra vida nueva, podemos superar todo aquello. Y podemos ser victoriosos sobre este pecado. No podemos decir durante el resto de la vida, bueno, yo sé que no debo actuar así, yo sé que no debo tener este complejo que tengo, pero así me criaron mis padres, me afectó mucho cómo me criaron los padres o cómo me trataron algunos amigos cuando era niño y mis hermanos y la situación en que fui criado, y todo esto me ha afectado y tengo esta marca terrible en mi vida, y así seré el resto de mi vida. Basura, hermanos. Esto es pura basura, mentira del diablo. Esto tal vez sea así para una persona no regenerada, una persona que no haya nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Pero el que está en Cristo es nueva criatura. Y su pasado ya no es pretexto para el pecado presente de su vida. Ya no lo es. Es tiempo que cambiemos, que nos arrepintamos y que con el poder de Dios presentemos una vida agradable al Señor. Pidamos a Dios y Él nos dará la victoria sobre el pecado. Reconocer que es pecado, confesar el pecado, pedir ayuda de Dios. Cuarto, debe dar gracias a Dios en sus pruebas. Sí, debemos dar gracias a Dios en nuestras pruebas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 18, la Biblia dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No estoy diciendo que debemos dar gracias a Dios por nuestras pruebas. Claro que ninguno desea recibir pruebas. Pero sí debemos nosotros dar gracias en medio de las pruebas. Aunque nos encontremos en pruebas, nosotros debemos dar gracias a Dios. Siempre podemos encontrar alguna razón, muchas razones realmente, pero siempre podemos encontrar alguna razón para sentir gratitud a Dios. Y el individuo deprimido que desea vencer este problema, el individuo atribulado que no desea deprimirse, que desea vencer este problema antes que comience, debe hacer una lista, sí, literalmente apuntarla, apuntar las bendiciones que hemos recibido de Dios. Una lista mental demasiado fácil la olvidamos, apúntelo, vaya apuntando las múltiples bendiciones que ha recibido de Dios. No deje que se le escape nada.
haga la lista. Siga haciendo la lista. Cuando comience la lista, tal vez no piense en muchas cosas, pero en cuanto vaya pasando el tiempo de este día, de otro día de la semana, verá que la lista va creciendo y creciendo y será grande y maravillosa. Y le ayudará a ver las bendiciones de Dios. Esto mismo es lo que el apóstol Pablo nos anima a hacer en Filipenses 4 y el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Esta gratitud es esencial para vencer el problema de la depresión, porque el problema, la raíz del problema es la ingratitud, es el tenerse lástima, el estarse quejando contra Dios, cuando realmente hay mucho por lo cual debemos estar dando gracias. Sí, hay problemas, claro que está sufriendo, si no, no se sintiera deprimido, pero si usted se compadece, será vencido. Pero si usted empieza a pensar en las bendiciones de Dios, usted encontrará alegría, gozo, paz nuevamente. Porque las pruebas no son insoportables. Lo voy a repetir. Las pruebas no son insoportables. Usted puede decir, ya no soporto, pero sí puede soportar, si desea. Con la ayuda de Dios, usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Con la ayuda de Dios, usted podrá encontrar la solución, podrá encontrar la salida de esta tentación de dejarse vencer por la prueba. La Biblia dice es promesa de Dios tan claramente como cualquier otra promesa. Y en 1 Corintios 10 y el versículo 13 la Biblia lo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Lo cree usted? ¿Podrá usted comunicar esta convicción a sus hermanos? ¿Podrá lograr que ellos crean, que acepten esta verdad, que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar? Usted puede soportar. Es mentira decir que la prueba es insoportable. Es mentira. Dios dice que es soportable. Dice que Él le ayudará a soportarlo. Yo lo creo. ¿Lo cree usted? Lo debemos creer porque esto es problema grave en la hermandad, hermanos. Hay muchos cristianos que no lo creen. Lo creen hasta tener problemas. Lo creen hasta sentir fuerte una tentación, pero entonces ya no lo creen. No, mi hermano. No hay prueba, no hay tentación insoportable. Lo que hay son cristianos como los israelitas que no quieren soportar, no quieren buscar la salida, no quieren buscar la ayuda de Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si al decir que ya no soporto, estoy diciendo que yo por mí mismo no puedo soportar, quizás tenga razón. Pero con la ayuda de Dios, cuando Él suple lo que me falta, y me suple lo que me falta de un tesoro interminable, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es la fuente de fuerza, de poder, de ayuda, de bendición, de la cual Dios toma para suplir todo lo que a mí me falta. Sí, podemos vencer, podemos soportar. Las pruebas no son insoportables, porque con fe en Dios y con la ayuda de Dios,
con paciencia nosotros podemos soportar. Hermanos míos, entonces, tened por sumo gozo. No se queje, no se tenga lástima. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Aún la prueba misma puede ser causa de bendición si nosotros la vemos así y la aprovechamos para vencer este obstáculo, este problema en la vida mediante el poder de Dios. Debemos nosotros expresar gratitud a Dios, no quejas, gratitud, sujeción a la voluntad de Dios, fe en la voluntad de Dios y en su bondad y en su poder. La falta de gratitud resultará en la depresión emocional en el ser humano cuando se encuentra en dificultades. El no reconocer las bendiciones de Dios, el no sujetarse a la voluntad de Dios, el no tener fe en que Dios sabe lo que hace y que Él es bondadoso y poderoso para ayudarnos a nosotros. Esto resultará en una depresión tremenda. Pero si al contrario nosotros en vez de quejas expresamos gratitud a Dios, si nos sujetamos a su voluntad confiados que Él cumplirá lo mejor para nosotros y que es poderoso para hacerlo, si nosotros sentimos esta gratitud y la expresamos, veremos un cambio radical en nuestro modo de pensar, actuar y sentir, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios y contra Moisés porque deseaban comer carne, en Números capítulo 11, Moisés reaccionó de una manera muy natural, que podemos comprender fácilmente, pero de una manera indebida. Y el texto dice en Números capítulo 11, versículos 11 al 15. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Imagínese cómo habla Moisés a Dios. ¿Has hecho mal a tu siervo? ¿No he hallado gracia en tus ojos? Moisés solamente estaba viendo los problemas, solamente estaba viendo la carga. No se había fijado en las bendiciones múltiples que Dios le había dado. No se había fijado en la ayuda que Dios le daba, que era realmente carga de Dios, ese pueblo, no de Moisés. No se había fijado en la gracia de Dios que estaba sobre él. Él solamente estaba viendo los problemas, las dificultades, las pruebas. Concebí yo a todo este pueblo, dice Moisés en el versículo 12. Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Y qué había conseguido Moisés? ¿Había Moisés encontrado el agua? ¿Había Moisés encontrado el pan que deseaban? ¿Les había dado guía Moisés todo ese tiempo? ¿Moisés les libró de la potestad del faraón? ¿Moisés les dio la salvación del Mar Rojo? No, Señor. Era Dios el que había hecho todo esto. Sin embargo, ahora Moisés se tenía lástima. Él se estaba quejando que Dios echaba toda la carga sobre él y que él tenía que resolver todos los problemas, que Dios no le ayudaba en nada. Por tanto, dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Claro que lo era. Y Dios no esperaba que él soportara al pueblo
sino que confiara en Él y que reconociera las bendiciones que Dios le había dado. Y si así lo haces tú conmigo, dice en el versículo 15, fíjese, en lo extremadamente deprimido que estaba Moisés. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Moisés dice, prefiero morirme. Había llegado a ese extremo de depresión emocional y a ese extremo de degeneración espiritual, falta de fe, falta de gratitud, enfocando solamente a sí mismo y a sus problemas, su mundo. Ahora se había reducido, su Dios se había reducido en sí mismo. Él lo tenía que proveer todo, Él lo tenía que soportar todo, Él lo tenía que resolver todo. Y por tanto dice, no soporto, máteme mejor. Es una expresión clásica de la depresión. No encontraba salida. No pensaba conseguir ayuda. No se imaginaba que pudiera haber alivio. Pensaba que toda la carga la tenía él y no la soportaba. Por tanto, era más deseable la muerte que la vida. Muchas personas sienten estas mismas emociones y por las mismas causas. Si nosotros vamos a ser victoriosos en las pruebas y si vamos a evitar que la depresión nos destruya, nosotros debemos dar gracias a Dios en nuestras pruebas. Debemos expresar gratitud a Dios en vez de quejas. Debemos sujetarnos a su voluntad y confiar en ella. Confiar en la bondad de Dios. Y saber que el poder no depende de nosotros, sino de Dios. El egoísmo, el no sentir gratitud a Dios, el quererlo todo para uno mismo, la codicia, es causa de muchos de los problemas que nosotros tenemos. Santiago dice en Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nosotros queremos que se nos resuelva todo como nosotros lo queremos resuelto, cuando nosotros lo queremos resuelto. No pensamos en sujetarnos a Dios y la bondad de Dios, expresando gratitud a Dios en vez de solo pedir, y para gastar en nuestros deleites, en nuestros deseos carnales personales. Y esto mismo es causa de los problemas, de que las pruebas resulten en una depresión en nuestro corazón. Más bien debemos nosotros expresar sincera gratitud a Dios en medio de las pruebas, reconocer las bendiciones que tenemos de Dios, reconocer las bendiciones que pueden resultar de las pruebas que estamos sufriendo y expresar gratitud a Dios por todo esto. Y el resultado para nosotros será la victoria sobre la depresión y sobre las pruebas. Por nada estéis afanosos, dice el texto bíblico en Filipenses 4:6. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando nos encontramos en problemas, nosotros no debemos solamente estar pidiendo, y no debemos solamente estar pidiendo que Dios nos libre de la prueba, sino que debemos estar buscando la oportunidad de dar gracias a Dios en las pruebas, con acción de gracias. El resultado, el versículo 7 de Filipenses 4 declara, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Desea volver a la paz, a la tranquilidad que solamente Dios ofrece. Una paz que sobrepasa entendimiento. No se trata de razonar lógicamente y llegar a una conclusión y sentirse tranquilo, sino de confiar en Dios, en que su voluntad es lo mejor, en que su bondad es infinita, en que su poder no tiene límite. Confiar en el Señor. Y usted podrá ser agradecido también con el Señor y recibirá como bendición paz en el corazón en vez de la tribulación, en vez del corazón atribulado, en vez del corazón deprimido. Dando gracias a Dios en las pruebas, las vencerá. También otro requisito para superar este problema de la depresión y para evitar este problema es que debe pedir específicamente, hablando de oraciones, de peticiones específicas ahora, no generales globales, sino pedir específicamente, directamente, ser lleno del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Espero que lea conmigo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Es un texto bien conocido, pero quiero que lo veamos desde otro punto de vista, con relación a las pruebas y a lo que uno siente cuando es atribulado, a lo que uno siente cuando empieza la depresión. El texto dice, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora quiero que me diga, ¿hay alguna cosa que el hombre realmente desea? ¿Algún sentimiento, alguna emoción, alguna condición en el corazón, en la mente, en el interior de su ser, que sea deseable para el hombre que no se encuentre en esta lista? ¿No está allí todo lo que el hombre desea y necesita realmente para una vida feliz? ¿No está allí todo lo que el hombre necesita para superar todo problema? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está todo. ¿Y qué es? Es el fruto del Espíritu. Es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Es el resultado de ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero nosotros debemos pedir que Dios nos ayude con esto, que nos llene de su Espíritu, que nos guíe con su Espíritu. Nosotros tenemos que hacer la decisión de ser llenos del Espíritu, de ser guiados por el Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículos 17 al 20, la Biblia dice claramente, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es mandamiento, sed llenos, así como podemos nosotros decidir embriagarnos llenándonos con vino, podemos decidir animarnos, edificarnos, prepararnos, siendo llenos del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros salir de la depresión? ¿Cómo podemos nosotros encontrar gozo nuevamente? ¿Cómo podemos nosotros sentir gratitud? Sencillamente cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios. Y cuando lo somos, llevaremos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El amor, el gozo, la paz,
la paciencia. Estos no son mandamientos en Gálatas 5, 22 al 23. Es el fruto, el resultado de seguir la guía del Espíritu Santo de Dios. Es el fruto de ser lleno del Espíritu Santo. Espero que vea conmigo en Romanos capítulo 8, porque estamos viendo la manera de vivir una vida feliz, una vida que a pesar de las pruebas, uno encuentra gozo en vez de depresión y tristeza. El texto dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la decisión fundamental que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que decidir entre la carne y el Espíritu, entre el egoísmo, lo que nosotros queremos, y lo que el Espíritu desea, lo que el Espíritu nos manda hacer. Y la vida consecuente, las bendiciones o la maldición consecuente de esta decisión es lo que decidirá si nosotros podremos ser victoriosos en las pruebas o si nosotros seremos hundidos en la depresión por causa de ellas. Tarde o temprano sucederá a toda persona que no siga al Espíritu de Dios. Porque los que son de la carne, dice el versículo 5, piensan. Aquí está la explicación. Los que son de la carne, ¿cómo se distinguen de aquellos que son del Espíritu? ¿Quién es aquel que anda conforme a la carne? ¿Quién es aquel que anda conforme al Espíritu? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esta es la diferencia. El pensamiento, la mentalidad, la mente del ser humano. Los pensamientos de la mente son la clave. Los pensamientos de la mente de aquel hombre que anda conforme a la carne están en las cosas, los deseos de la carne, lo que uno mismo en su egoísmo desea. Pero aquel que anda conforme al Espíritu, aquel que es lleno del Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, piensa en lo que el Espíritu desea, en la voluntad del Espíritu Santo. Porque el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál desea usted? Esta es la decisión fundamental. Después de que nosotros hayamos eliminado de nuestra vida aquel egoísmo y el tenernos lástima y todo aquello y empezamos a expresar gratitud a Dios, nosotros debemos pedir específicamente ser lleno del Espíritu, ser guiado por el Espíritu, porque si nosotros seguimos ocupándonos de la carne, el resultado será la muerte, muchas veces la muerte física y siempre la muerte espiritual. La depresión, ese egoísmo que produce la depresión del ser humano, es una autodestrucción. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, vida verdadera, vida plena y paz, tranquilidad para el alma. El versículo 7 declara, leyendo en Romanos capítulo 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículos 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es únicamente por medio de la ayuda y las instrucciones del Espíritu Santo que encontramos en la palabra de Dios. Es únicamente por seguir su guía que nosotros podemos vencer, destruir, eliminar de la vida las obras de la carne y lograr aquella vida tan deseable, vida de amor, de gozo, paz, paciencia.
Antes de seguir, quiero dar un breve repaso de lo que hemos aprendido. El problema de la depresión se encuentra su fundamento en el resentimiento que hay en el corazón del ser humano por causa de sus problemas y el tenerse en lástima por las circunstancias en las cuales se encuentra uno. Si queremos tener la victoria sobre la depresión, es obligatorio dejar de tenerse lástima. Por muy lógico que sea que uno se tenga lástima, por muy razonable que sea, por muy comprendido por otras personas que sea esta situación, hay que dejar de tenerse lástima. Y esto se logra reconociendo que es pecado, confesando este pecado específico a Dios, pidiendo a Dios que le dé la victoria sobre este pecado, que le ayude a vencer esta tentación. Cuarto, por dar gracias a Dios en las pruebas, es decir, encontrar las bendiciones que pueden resultar de las pruebas y encontrar las múltiples bendiciones que tenemos a pesar de las pruebas. Y finalmente debe pedir específicamente el ser lleno del Espíritu, el ser guiado por el Espíritu de Dios, para producir en su vida el fruto del Espíritu, una vida gloriosa, libre de la depresión. Y finalmente debe seguir las mismas instrucciones que estudiamos en la lección sobre cómo reaccionar debidamente a las pruebas. ¿Recuerda lo que estudiamos en la lección sobre cómo reaccionar a las pruebas? Que es correcto expresar la tristeza en lágrimas legítimas. Que es importante entender que la victoria sobre las pruebas no es instantánea, sino que es poco a poco que nosotros podemos ir venciendo. Que la victoria sobre las pruebas viene cuando nosotros tomamos en cuenta a los demás. Y esto es especialmente importante cuando el individuo se encuentra deprimido. Deje de pensar en sí mismo. Deje de pensar en sus propios problemas y busque a otras personas que tengan necesidad de usted. Busque a otras personas a las cuales usted puede servir, a las cuales usted puede ayudar. Encuentre a otras personas que tengan necesidades mayores que las suyas. Y esto le ayudará a salir de la depresión y a no volver a esta situación tan peligrosa, tanto emocional, mental, espiritual y aún físicamente. Peligroso es la depresión. Si usted se compadece, será vencido. Claro que así es. Pero si con valor y con la ayuda de Dios vence el pecado de tenerse lástima, usted será victorioso sobre la depresión. La victoria en las pruebas, no la libertad de las pruebas, no el estar libre de las pruebas, sino la victoria en las pruebas. Es real. No estamos hablando de algo solamente psicológico, sino de una realidad. Algo que es posible para nosotros mediante el poder de Dios y algo que es sumamente práctico porque todos tenemos que afrontar los problemas, las dificultades, las pruebas de la vida y Cristo quiere que nosotros seamos victoriosos y lo podemos ser porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Y las tribulaciones de la vida no nos pueden separar de ese amor de Dios ni del peligro. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Demos gloria a Dios por la victoria en las pruebas. Instruyamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús para que ellos también gocen de esta victoria en sus pruebas. Y llevemos la ayuda que nosotros podemos llevar, la ayuda divina, la ayuda de un corazón lleno de compasión, la ayuda de la experiencia nuestra en vencer a nuestras pruebas mediante el poder de Dios. Llevemos esto a las almas atribuladas que en el mundo tanto necesitan de una victoria
porque tienen tantas pruebas, tantas dificultades, tanto dolor. Vivimos en un mundo que sufre. Sufre por causa del pecado principalmente. Sufre por causa de la desobediencia a Dios. Sufrirá eternamente si no conoce a Cristo Jesús. Todo hombre que no obedece al Señor sufrirá eternamente. Llevemos nosotros las buenas nuevas de la victoria ahora sobre las pruebas de la vida y de la victoria eterna que Cristo nos da por medio de su santo evangelio. Llevemos este mensaje de buenas nuevas al mundo. El mundo sabe que tiene problemas. De nada nos sirve estar llevando más problemas al mundo. De nada les ayudará a ellos que nosotros les sigamos echando culpa tras culpa tras culpa. Llevémosles buenas nuevas, ayuda, consuelo, esperanza y seguridad de la victoria en las pruebas. Que Dios le bendiga en su propia vida a lograr esta victoria y en su ministerio de enseñanza y servicio humilde a los demás, para que ellos también gocen de la victoria en las pruebas.